casi la 1 de la madrugada, en Malasia. Un enorme Boeing 777 con 239 personas a bordo se eleva suavemente en la oscuridad. Familias, turistas, hombres de negocios, todos con destino a Pekín. Desde tierra, los controladores aéreos escuchan una última frase. Buenas noches, Malasia 370. El avión sigue su camino, perdiéndose en la noche. Pero entonces ocurre lo impensable. El avión apaga su señal. Desaparece de los radares, cambia de rumbo y se adentra en el océano. Nadie sabe qué pasó a bordo. Nadie sabe por qué voló en silencio durante horas. Y hasta hoy, más de una década después, el vuelo MH370 sigue siendo el mayor misterio de la aviación moderna. El misterio del vuelo MH370. La desaparición. La noche del 8 de marzo del 2014, un avión de Malaysia Airlines, el vuelo MH370, salió de Kuala Lumpur, Malasia, rumbo a Pekín, China. Era un Boeing 777-200, un avión grande, moderno y con 239 personas a bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Despegó a la 1:42 de madrugada, hora local, 8 de marzo. Todo normal, buen tiempo, comunicación clara, ningún aviso raro. Pero menos de una hora después, cuando el avión ya volaba sobre el mar de China, sucedió algo extraño. Primero, se cortó la comunicación automática que manda datos del avión a tierra. Unos minutos después, el piloto o copiloto dijo por radio: Buenas noches, Malaysia 370. Fue la última vez que alguien escuchó una voz desde el avión. Minutos más tarde, el transpondedor, el aparato que muestra la posición del avión a los controles aéreos, se apagó. En los radares civiles, el avión desapareció. El giro inesperado. Lo más sorprendente fue que el avión no cayó enseguida. Los radares militares de Malasia, que sí pueden ver aviones aunque tengan el transpondedor apagado, mostraron que el MH370 giró bruscamente hacia el oeste. Volvió a pasar por encima de Malasia. Siguió hasta el estrecho de Malaca y después se perdió rumbo al noroeste, hacia el mar de Andamán. Este recorrido no tenía ningún sentido. Si el objetivo era llegar a Pekín, era como si alguien hubiera tomado el control y estuviera cambiando el plan de vuelo. La pista del satélite. Después de ese punto, no había radares que siguieran el avión. Parecía haberse esfumado. Pero había un detalle. El avión llevaba un sistema de comunicación con un satélite británico llamado Inmarsat. Aunque el sistema principal estaba apagado, el satélite seguía enviando como toc toc y el avión respondía con un sí, aquí estoy. No decía la posición exacta, pero estos toc toc permitieron calcular la distancia entre el satélite y el avión cada cierto tiempo. Con esos datos, los expertos concluyeron que el avión voló durante más de 6 horas después de desaparecer de los radares. Y su última posición, llamada el séptimo arco, estaba en medio del Océano Índico, al oeste de Australia, uno de los lugares más remotos del planeta. La llamada que nadie contestó. Hubo intentos de llamar al teléfono del copiloto y a la línea del avión. Una vez, cerca de Penang, el móvil del copiloto se desconectó brevemente a la red, como cuando prendes el celular, pero nadie contestó. Luego, ya con el avión sobre el océano, intentaron llamar desde tierra, 2 veces. El sistema del avión sonó, pero nadie atendió. Esto aumenta el misterio. ¿Quién estaba al mando? ¿Estaban todos inconscientes? ¿O alguien simplemente no quiso responder? Lo que encontraron años después. En 2015, más de un año después de la desaparición, apareció una pieza del ala en la isla de Reunión, en el Océano Índico. Se confirmó que era del MH370. Luego encontraron más restos en Madagascar, Tanzania, Sudáfrica y Mauricio. El análisis mostró algo clave. Los flaps, unas partes del ala que se bajan cuando un avión quiere aterrizar suavemente, no estaban desplegados. Eso sugiere que el avión no intentó aterrizar en el agua, sino que se estrelló sin control o de forma rápida. Las enormes búsquedas. Se hicieron 2 búsquedas gigantescas bajo el mar.
2014-2017. Australia lideró un rastreo submarino en un área de más de 120.000 kilómetros. 2018. La empresa privada Ocean Infinity usó robots submarinos y también exploró miles de kilómetros. Ambas terminaron sin encontrar el fuselaje ni las cajas negras. Fue la búsqueda más grande y cara de la historia de la aviación, y aún así, nada. ¿Qué pudo pasar? Hasta hoy no hay una respuesta definitiva, pero hay varias teorías. Acción deliberada. Alguien en la cabina podría haber apagado los sistemas y desviado el avión a propósito. Explica el giro inicial y las horas de vuelo, pero nunca se encontró un motivo claro, ni un mensaje, ni una reivindicación. ¿Problema técnico o fuego? Quizás hubo humo o un fallo eléctrico y la tripulación intentó regresar, pero luego perdió el control. El problema, ¿cómo voló el avión tantas horas después? Secuestro. Un grupo podría haber tomado el avión, pero nadie pidió rescate ni dejó pistas. Lo único que sugiere la evidencia es que el avión voló hasta quedarse sin combustible y cayó en el Índico. Cambio en la aviación. Por culpa del MH370, ahora las reglas han cambiado. Los aviones deben enviar su posición cada 15 minutos a nivel mundial. Las cajas negras tienen balizas más potentes y con más duración para ser más fáciles de encontrar en el mar. ¿Se buscará otra vez? Sí. En 2025, Malasia y la empresa Ocean Infinity planean reanudar la búsqueda con tecnología nueva. El acuerdo es que solo pagarán si encuentran el avión. El gran misterio. Hoy, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Sabemos que terminó en el Océano Índico. Sabemos que algo o alguien cambió su rumbo. Sabemos que voló durante horas hasta quedarse sin combustible. Pero no sabemos por qué, ni qué pasó a bordo, ni dónde está exactamente. Hasta que no encuentren las cajas negras, el MH370 seguirá siendo un rompecabezas sin resolver. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.